habitación completamente negra, una sola linterna encendida proyecta su poder silencioso. La oscuridad parece retroceder, pero el rayo de luz no puede verse directamente. Solo los objetos que interceptan su paso se vuelven visibles. Todo lo demás sigue sumido en un vacío opaco. Esta paradoja, ver la luz sin verla, es el punto de partida del físico David Deutsch para introducirnos en la estructura profunda de la realidad. Michael Faraday, uno de los grandes maestros de la experimentación, había dicho alguna vez: no existe puerta mejor ni más abierta para entrar en el estudio de la filosofía natural que la consideración de los fenómenos físicos que se dan en una vela. Faraday contemplaba la llama como un pequeño universo de leyes naturales. Deutsch retoma ese mismo espíritu, pero lo lleva más lejos, hacia el corazón de la física cuántica, donde la luz deja de ser un fenómeno cotidiano para convertirse en el hilo que conecta lo visible con lo invisible. En el silencio de esa habitación oscura, la linterna no solo ilumina, también revela los límites de nuestra percepción. Creemos ver la luz porque observamos sus efectos, el reflejo sobre una pared, el contorno de un objeto, el brillo en una superficie. Pero la luz misma, en su trayecto por el espacio vacío, permanece invisible. Solo existe cuando interactúa. Solo se vuelve real cuando toca algo. David Deutsch usa esta escena inicial, representada en esta figura 2.1, para mostrarnos que la realidad no siempre se manifiesta ante la mirada, sino que a menudo opera fuera del alcance de nuestros sentidos. La luz, al no poder ser vista directamente, se convierte en una metáfora de todo aquello que sustenta el universo y, sin embargo, permanece oculto. Las leyes, las partículas, los universos paralelos que más adelante describirá. El espectador que observa la linterna podría jurar que la luz viaja como un flujo continuo, suave y sin interrupciones. Pero ese juicio, advierte Deutsch, nace de una ilusión perceptiva. Lo que percibimos como un haz uniforme es, en realidad, una corriente discontinua de diminutas unidades, los fotones. Aún no hemos llegado a ese descubrimiento dentro de la historia, pero este primer experimento prepara el terreno. Nos enseña a desconfiar de lo que vemos. Si no podemos ver la luz viajando, ¿qué vemos en realidad? Vemos su huella. Lo que parece un rayo visible no es más que la suma de interacciones entre la luz y la materia. Entre cada punto iluminado hay un océano de vacío. En ese vacío, según Deutsch, residen las claves de todo lo que aún no comprendemos del cosmos. En los antiguos tratados de filosofía natural, la luz era símbolo de conocimiento, pureza y revelación. En el pensamiento moderno, es también una frontera entre lo perceptible y lo imposible de medir. La ciencia de Faraday nació observando velas y sombras. La ciencia de Deutsch observa la estructura matemática del multiverso, pero la actitud es la misma: mirar lo simple con ojos nuevos. Faraday se maravillaba ante el modo en que una llama transformaba la materia. Deutsch se maravilla ante el modo en que la luz transforma la realidad misma. Ambos sabían que la comprensión comienza en la observación, pero que la verdadera sabiduría empieza cuando comprendemos que lo que no se ve también actúa. A lo largo de los próximos experimentos, esa linterna en la oscuridad se convertirá en una guía. Nos mostrará que lo visible es apenas la superficie de algo más vasto. Cada fotón que parte de esa bombilla, aunque aún no sepamos llamarlo así, lleva consigo una historia invisible, una decisión cuántica,
una posibilidad que solo se realiza cuando alguien la observa. Deutsch describe este fenómeno con precisión casi poética. La luz no es un objeto que se deja mirar, es una mensajera que habla a través de lo que toca. Su naturaleza es relacional, no sustancial. En otras palabras, la luz no existe por sí misma en el vacío. Existe en la relación entre el observador y lo observado. Esa idea, aparentemente sencilla, cambiará el curso de toda nuestra comprensión. Porque si la luz no se ve hasta que toca algo, ¿cuántas realidades podrían estar ocurriendo ahora mismo sin que tengamos forma de percibirlas? Deutsch nos invita a contemplar ese misterio con humildad científica y con la mente abierta del filósofo. Cada haz que ilumina un muro es también un recordatorio. La realidad está ocurriendo incluso donde no miramos. El universo entero podría estar brillando a nuestro alrededor, pero solo vemos la fracción que nos permite continuar. En este comienzo, la linterna no es solo un instrumento de observación, es una llave. Abre una puerta invisible, la misma que Faraday vislumbró con una vela, pero que ahora se extiende hacia el infinito. A través de ella, descubriremos que lo invisible no es lo que falta por ver, sino lo que siempre ha estado actuando en silencio, esperando ser comprendido. David Deutsch nos invita a imaginar una escena sencilla, casi infantil, pero cargada de misterio. Una linterna encendida, una habitación en penumbra y una pequeña rana que observa. A medida que el haz se atenúa, el brillo ya no parece un flujo continuo. La rana deja de ver una línea constante de luz y percibe, en su lugar, destellos aislados, pulsos diminutos que surgen, desaparecen y regresan. Esa simple observación, representada en esta figura 2.2, contiene una revelación que transformó para siempre nuestra comprensión del universo. Aquello que durante siglos creímos continuo, homogéneo e ininterrumpido, se revela ahora fragmentado en unidades indivisibles de energía. Cada destello que la rana percibe no es una porción de luz, sino una entidad completa en sí misma, un fotón. Hasta ese momento, la ciencia había imaginado la luz como una ola que se extendía sin fin, como el sonido o el agua. El ojo humano, acostumbrado a ver el mundo como una película sin cortes, reforzaba esa ilusión. Pero la linterna de David Deutsch y la mirada atenta de la rana demostraban otra cosa. La luz no fluye, salta. El universo no es un río constante, sino una sucesión de golpes de existencia. El descubrimiento de los fotones rompió la continuidad del pensamiento clásico. Si la luz puede dividirse en unidades mínimas, no debería ocurrir lo mismo con todo lo demás. La materia, el espacio, incluso el tiempo mismo, podrían estar formados por partículas, por latidos discretos de realidad. Deutsch señala que esta idea, la cuantificación, es el fundamento de toda la física moderna, un principio que dice que la naturaleza no es infinita en sus divisiones, sino granular, precisa y finita en su estructura más profunda. La rana, sin saberlo, se convierte en el primer testigo de un universo discontinuo. Su visión animal no puede captar el flujo entre destellos, porque entre ellos no hay nada, no hay luz, no hay energía, no hay suceso alguno, solo un vacío que aguarda el siguiente pulso. Y así, sin pretenderlo, la rana nos enseña algo sobre nosotros mismos. Solo percibimos los instantes en los que algo ocurre. Todo lo demás, los intervalos, las pausas, los silencios, quedan fuera de nuestra conciencia. Deutsch
utiliza esta escena como un espejo. El ser humano, igual que la rana, vive en una secuencia de percepciones discretas. Nuestra mente une los fragmentos para construir la ilusión de continuidad, pero la realidad, en su núcleo, está compuesta de acontecimientos individuales que emergen y desaparecen con cada interacción cuántica. En palabras de Deutsch, la luz es el lenguaje con el que el universo nos habla, pero lo hace en sílabas, no en frases largas. Cada fotón es una palabra completa en el alfabeto de la existencia. Los físicos del pasado imaginaron que la materia podía dividirse indefinidamente, como si la naturaleza no conociera límites. Deutsch retoma ese debate con una claridad perturbadora. Hay un punto donde la división termina, donde la sustancia deja de ser continua. Lo mismo ocurre con la luz. Si seguimos debilitando el haz, llega un momento en que ya no hay un poco menos de luz, solo presencia o ausencia, existencia o vacío. Ese límite no es solo una curiosidad científica, es la frontera entre dos mundos, el mundo visible de la experiencia y el mundo invisible de la estructura cuántica. En el interior de cada fotón habita una paradoja. No tiene masa, pero ejerce presión. No ocupa espacio, pero puede viajar durante miles de millones de años. Es a la vez un mensajero del tiempo y una semilla de energía pura. Deutsch señala que, cuando uno de esos fotones alcanza la retina de la rana, la realidad misma se actualiza. Un evento ocurre en el universo tangible, y con él nace un instante único de conciencia. Cada destello es una afirmación ontológica. Esto existe. Y cada intervalo entre destellos es una negación silenciosa. Ahora no existe nada. Así, el universo late entre ser y no ser, entre luz y oscuridad, en un ritmo que la mente humana apenas comienza a comprender. En la superficie, el experimento parece trivial, pero debajo late una revolución filosófica. La idea de lo continuo, la creencia de que todo cambia de forma suave e ininterrumpida, se desmorona. En su lugar surge una visión nueva. La realidad avanza a golpes de cuantización, pequeños saltos que construyen el todo. Este descubrimiento rompió la realidad que conocíamos, no porque la destruyera, sino porque mostró que nunca fue como la habíamos imaginado. Deutsch lo explica con elegancia. La linterna no solo ilumina, sino que revela los huecos entre lo que creíamos lleno. El universo no es un lienzo sólido, sino una red vibrante de puntos que aparecen y desaparecen como las notas de una melodía cósmica. Al observar esa linterna, uno comprende que no hay diferencia esencial entre el destello de luz y el pensamiento humano que lo percibe. Ambos son acontecimientos breves, cuantificados, limitados en su duración, pero capaces de reflejar lo infinito. Así comienza la ruptura con la visión clásica del mundo. Una simple rana, una linterna y la curiosidad de un físico bastan para derrumbar siglos de certeza, porque la realidad, descubierta por David Deutsch, no es continua ni segura. Es un mosaico de momentos que existen solo cuando se hacen visibles. La luz siempre había sido sinónimo de orden, recta, predecible, obediente a la geometría. Pero cuando los físicos comenzaron a observarla con mayor atención, descubrieron que, en los bordes de las sombras, la luz parecía volverse rebelde. No se detenía donde debía, no dibujaba líneas nítidas, parecía ignorar las leyes que la habían gobernado durante siglos. David Deutsch narra este fenómeno con la precisión de un científico y la voz de un filósofo
que contempla lo imposible. Cuando un rayo de luz incide sobre un objeto delgado, como un filamento, no divide el espacio en dos mitades claras, una iluminada y otra oscura, sino que crea una zona intermedia, la penumbra. Esa franja gris, visible en la figura 2.3, no es ni luz ni sombra. Es un territorio ambiguo donde ambas conviven. Según la lógica clásica, esa frontera no debería existir. Si la luz viaja en líneas rectas, ¿por qué los bordes se difuminan? ¿Por qué la oscuridad se mezcla con la claridad? Deutsch explica que lo que vemos en la penumbra es el primer indicio de algo más profundo. La luz no siempre sigue un camino recto. A veces se curva, se dobla, se dispersa. El universo, incluso en su forma más pura, la luz, ya contiene en su esencia el misterio del caos. Cuando los científicos intensificaron sus experimentos, la rebelión se volvió evidente. Si colocamos una pantalla con una diminuta abertura frente a una fuente luminosa, la luz no proyecta un círculo nítido del tamaño del orificio. Lo que aparece es un patrón expandido y difuso, como si la luz hubiera atravesado la rendija y luego se hubiera desplegado hacia los lados. Esa desviación es lo que la física llama difracción. En la figura 2.4, el experimento se complejiza. Se añaden dos pantallas, cada una con pequeños orificios alineados. Entre ellas pasa la luz, y al fondo se coloca una tercera pantalla, donde el observador espera ver dos manchas claras, correspondientes a los dos orificios. Pero no es eso lo que ocurre. En lugar de dos puntos, aparecen una serie de franjas curvas, brillantes y oscuras, que se alternan como un código visual. Las zonas de luz no son homogéneas y las sombras no son completas. El resultado parece imposible. La luz proyecta patrones que no obedecen a ninguna forma material. Deutsch explica que este es uno de los primeros momentos en los que la naturaleza muestra su doble rostro. La luz, que hasta entonces parecía una partícula, se comporta aquí como una onda. Cada parte del rayo parece extenderse, curvarse y superponerse con otras partes de sí misma, como si existieran múltiples versiones del mismo haz, actuando simultáneamente. Cuando los investigadores sustituyeron la luz monocromática por luz blanca, el misterio se volvió aún más hermoso. La figura 2.5 muestra cómo, en lugar de un patrón uniforme, la pantalla revelaba anillos concéntricos de color, tonos de azul, verde, rojo y violeta, que se dispersaban como si un prisma invisible hubiera intervenido. Cada color se desviaba en un ángulo distinto, generando una pintura luminosa imposible de explicar bajo la óptica clásica. El público que observa este fenómeno, dice Deutsch, suele reaccionar con asombro y confusión. No se trata solo de un juego de luces, es una violación directa de nuestras expectativas. La luz ya no es obediente, no viaja de forma lineal, no proyecta sombras definidas, se niega a obedecer. Pero lo que parece rebeldía es, en realidad, una forma más profunda de orden. La difracción no es un capricho de la luz, sino una manifestación de sus reglas más sutiles. Cada franja brillante y cada zona oscura responde a interferencias invisibles entre caminos posibles. La luz no está desobedeciendo las leyes del universo, está obedeciendo leyes que aún no comprendemos. Deutsch nos conduce a una reflexión más amplia. Los bordes entre la luz y la sombra son como los límites de nuestra mente. Creemos que la realidad se divide en opuestos claros, lo visible y lo invisible,
lo cierto y lo incierto, pero en verdad vivimos en la penumbra de la comprensión. La luz se dispersa igual que el conocimiento, nunca llega con precisión total, siempre deja márgenes de duda, zonas de ambigüedad donde la interpretación se curva. Cuando uno observa las franjas de color que nacen del experimento, no puede evitar sentir que el universo pinta con pinceles invisibles. Cada orificio, cada borde, cada fragmento de materia se convierte en un escenario donde la luz negocia su paso. No hay rectitud perfecta ni sombra absoluta. Todo es mezcla, diálogo, movimiento. David Deutsch compara esta escena con un espejo de la mente científica. Durante siglos, los físicos intentaron obligar a la luz a comportarse de acuerdo con la razón humana, pero la luz, al igual que la realidad, no puede ser contenida por la intuición. Tiene su propio lenguaje, uno que combina precisión matemática con belleza estética, y que solo se revela a quienes aceptan mirar más allá de las líneas rectas. Las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 forman una secuencia visual que describe, con exactitud, esa transición del orden al misterio. Lo que comienza como un simple haz que proyecta sombras, termina convirtiéndose en un ballet de curvas, colores y patrones que sugieren la existencia de múltiples trayectorias simultáneas. Es aquí donde David Deutsch empieza a preparar el terreno para su idea más audaz, que cada posibilidad de la luz puede corresponder a una realidad distinta. La luz deja de ser solo iluminación, se convierte en un mensaje. El universo no es lineal, no es unidireccional, no es obediente. Se comporta como si conociera caminos que aún no hemos descubierto. Lo que percibimos como irregularidad es, en realidad, una conversación entre mundos que se superponen. Así termina este capítulo, con la certeza de que la luz no es un fenómeno pasivo, sino un acto de comunicación cósmica. A través de sus curvas y penumbras, la naturaleza nos dice algo que la mente humana apenas comienza a escuchar. La realidad no se dobla ante nosotros. Somos nosotros quienes debemos aprender a ver cómo ella se dobla ante sí misma. Durante siglos creímos que la luz era obediente, que seguía trayectorias simples y predecibles. Pero los experimentos de David Deutsch muestran algo radical. La luz no solo ilumina, también se comunica con versiones de sí misma en otros mundos. Lo que comenzó con una linterna termina aquí, en el experimento que desafía la lógica, el de las 4 ranuras. Imagina una fuente luminosa que apunta hacia una lámina metálica con 4 aberturas alineadas. Detrás hay una pantalla blanca esperando recibir la luz. Si la luz fuese solo un conjunto de partículas, veríamos 4 líneas brillantes. Si fuese una onda, se mezclarían suavemente, pero lo que aparece no encaja en ninguna explicación clásica. La pantalla muestra un patrón de luces y sombras que no responde a ninguna geometría conocida. En el centro surge una región completamente oscura, el punto X, donde, según toda lógica, debería haber luz. Esta oscuridad no proviene de la ausencia de luz, sino de interferencia entre haces invisibles. Deutsch revela que la única forma de entenderlo es aceptar que la luz visible, la de nuestro mundo, interactúa con luz proveniente de universos paralelos. Cada fotón que atraviesa las ranuras no elige un solo camino. Toma todos los caminos posibles a la vez. En un universo pasa por la primera ranura, en otro por la segunda, la tercera o la cuarta.
Cuando esas versiones se superponen, interfieren entre sí, creando zonas de refuerzo y zonas de cancelación. Donde coinciden, el brillo aumenta. Donde se anulan, nace la oscuridad perfecta del punto X. Esta idea no es poesía. Es la descripción más coherente de lo que las leyes cuánticas muestran. El patrón visible en la pantalla es el resultado de fotones tangibles e intangibles actuando juntos. Los visibles pertenecen a nuestro universo. Los invisibles, los fantasmas, como los llama Deutsch, pertenecen a universos vecinos. Sus interacciones forman figuras que ningún mundo por sí solo podría producir. Durante años, la física clásica intentó explicar estos patrones usando probabilidades. Se decía que el fotón tenía cierta posibilidad de pasar por cada ranura y que el resultado era la suma de esas probabilidades. Deutsch rompe esa visión. Esas posibilidades no son matemáticas, son realidades. Cada ecuación describe mundos que realmente existen. Lo que vemos en la pantalla es la huella de su interferencia colectiva. Las figuras 2.6 y 2.7 muestran esa revelación visual. Primero, la configuración del experimento con 4 ranuras y luego el patrón final, con el punto X oscuro en el centro. Ese punto no es una falla, es la sombra del otro mundo. La prueba visible de que el universo tangible está siendo afectado por universos invisibles. David Deutsch afirma que la luz no se comporta de forma extraña. Lo extraño es que esperemos que no lo haga. El universo nunca prometió seguir la lógica humana. Lo que llamamos realidad no es un solo escenario, sino la superposición de incontables mundos actuando a la vez. Cada fotón, cada partícula, cada pensamiento puede existir en múltiples versiones, coexistiendo y afectándose mutuamente. Al contemplar este patrón, comprendemos que no estamos viendo un simple experimento. Estamos observando el multiverso reflejado en una pared. Cada franja luminosa es una confirmación de que los mundos paralelos no son imaginación, sino estructura. Cada sombra es una conversación entre realidades. Lo visible y lo invisible están entrelazados como las notas de una melodía cósmica. Deutsch sostiene que la física cuántica no es una ciencia de lo probable, sino de lo simultáneo. Nada ocurre en un solo universo. Todo ocurre en muchos, y la interferencia entre ellos es lo que percibimos como materia, energía y experiencia. El punto X no es ausencia de luz, es luz desplazada, movida a otra versión de la realidad. Una franja oscura. Aquí podía ser una franja brillante en otro mundo. Con este experimento, concluye Deutsch, la física deja de ser un estudio de lo visible para convertirse en la ciencia de lo invisible que actúa. La luz nos muestra que cada cosa que creemos única es, en verdad, una sinfonía de versiones coexistentes. Y en ese cruce de mundos, en ese diálogo silencioso entre luces tangibles y fantasmas, la realidad revela su secreto más profundo. No existe un solo universo, sino una red infinita de realidades que se reflejan entre sí. El experimento de las 4 ranuras reveló algo que cambia para siempre nuestra comprensión del universo. La realidad no es una, sino muchas. David Deutsch lo sabía. Si la luz puede interferir consigo misma, entonces hay más de una fuente de luz. Si un fotón puede recorrer varios caminos al mismo tiempo, esos caminos deben existir. Y ese lugar donde todos los caminos se cumplen es el multiverso.
En 1957, el físico Hugh Everett, tercero, propuso la teoría de los muchos mundos. Sostenía que cada vez que ocurre una interacción cuántica, el universo se divide en versiones paralelas. Una donde el electrón pasa por la primera ranura, otra donde pasa por la segunda. Ambas existen realmente, aunque solo podamos ver una. Su idea fue ignorada durante décadas, pero David Deutsch la retomó y la transformó en una explicación completa de la realidad. Según él, la teoría cuántica no predice posibilidades, describe universos reales coexistiendo. Las interferencias que vimos en el laboratorio son la prueba visible de esa multiplicidad invisible. El punto X del experimento no era una anomalía, sino la huella de otros mundos que afectan el nuestro. Deutsch los clasifica como universos tangibles, los que percibimos, y universos fantasmas, invisibles pero reales. Ambos obedecen las mismas leyes y se influyen mutuamente. La luz visible que observamos es solo una parte del diálogo. La otra proviene de esos mundos fantasma que permanecen ocultos. Lo extraordinario es que la tangibilidad no es una propiedad del universo, sino del observador. Lo que para ti es real, para otro, tú, puede ser invisible. Cada versión de nosotros vive en su propio universo, percibiendo a los demás como ecos. Deutsch lo explica con ironía. Muchos de esos David están ahora mismo escribiendo estas palabras. Algunos lo hacen mejor que otros. Uno acaba de levantarse por una taza de té. Esa frase encierra una idea monumental. Existen incontables versiones de nosotros, todas actuando, pensando y decidiendo. Nada en la física clásica puede explicar esto. Negar los universos paralelos solo porque no los vemos sería como negar el viento porque no se ve moverse el aire. Las franjas luminosas del experimento no son símbolos poéticos, sino mensajes físicos de mundos que se rozan y se influyen. La interferencia es literalmente una conversación entre realidades. Los positivistas y los instrumentalistas rechazaban esa conclusión. Ellos creían que la física debía limitarse a predecir resultados, no a explicar lo que realmente existe. Pero el experimento contradice su postura. Las pruebas están ahí. Cada franja de luz y cada sombra son trazos de algo que ocurre simultáneamente en muchos planos de existencia. Deutsch redefine el mapa de lo real. El multiverso, dice, es la estructura total de la existencia. Una red de universos, todos reales, todos regidos por las mismas leyes, que divergen cuando algo cambia, pero nunca dejan de estar conectados. Cada elección, cada interacción, abre un nuevo sendero, y ese sendero se convierte en un universo. Cuando decides hablar o callar, ir o quedarte, el cosmos se bifurca, y ambas versiones de ti continúan existiendo, desarrollando su historia en paralelo. Esto no elimina el libre albedrío, lo amplifica. Cada versión de ti toma decisiones auténticas dentro de su universo. No hay copias, hay ramificaciones genuinas del ser. El yo no es una entidad única, sino una familia de existencias que comparten un origen cuántico. Deutsch va aún más lejos. La conciencia no crea la realidad, pero navega entre subversiones. La mente no colapsa el universo, como decían los antiguos intérpretes cuánticos. Simplemente experimenta una de las líneas dentro del entramado total. Ver, decidir y recordar son formas de desplazarse dentro de esa red infinita. Somos exploradores en un océano de mundos superpuestos.
En esta visión, la física cuántica deja de ser una abstracción matemática y se convierte en una revelación espiritual. Nos dice que lo invisible no es vacío, sino plenitud, que lo que llamamos azar es solo el reflejo de caminos que ocurren simultáneamente, que cada partícula, pensamiento y acción forman parte de una coreografía universal. Imagina un espejo infinito donde cada reflejo muestra una versión distinta de ti. Algunas sonríen, otras dudan, otras se alejan. Cada reflejo es un universo completo, con sus propias leyes, su propio tiempo y su propio destino. Y todos juntos forman una sola estructura, el multiverso. Para David Deutsch, esa red no es teoría, sino realidad física. Los experimentos la confirman, los cálculos la sostienen y la lógica la hace inevitable. El multiverso es la base donde ocurren todas las cosas, visibles e invisibles, posibles e imposibles. Aceptar el multiverso no destruye la idea de propósito, la expande. Nos muestra que el universo no es un escenario solitario, sino una sinfonía de mundos interactuando. Cada uno es una nota de una melodía infinita. Cada vida, una interpretación diferente del mismo tema. El mensaje de Deutsch es claro. No existe una sola versión de la realidad, ni una sola versión de ti. Cada elección abre un universo, y en todos ellos, algo de ti sigue avanzando, aprendiendo y buscando. Lo que la ciencia llama superposición es, en el fondo, una expresión del potencial ilimitado de la existencia. El punto X del experimento ya no es solo una sombra, es una ventana, un recordatorio de que más allá de lo que vemos hay un cosmos que se desdobla, se comunica y respira con nosotros. La física cuántica es el lenguaje de ese universo expandido y el multiverso, su verdadera voz. La luz reveló algo que pocos pudieron aceptar. Cuando intentamos observarla, deja de comportarse como lo hacía antes. En los experimentos de interferencia, el simple acto de medir destruye el patrón que intentábamos comprender. La realidad parece replegarse ante la mirada. David Deutsch explica que este fenómeno no ocurre porque el universo tema ser observado, sino porque la observación interrumpe la conversación cuántica entre mundos. Cuando la luz pasa por varias ranuras sin ser medida, los universos paralelos cooperan. Los fotones de cada uno interfieren entre sí y crean las franjas luminosas que vemos. Pero si intentamos observar por cuál ranura pasa cada fotón, la interferencia desaparece. Lo invisible se disuelve. El multiverso deja de manifestarse. Esa fragilidad de la interferencia cuántica muestra que ver no siempre equivale a entender. Durante décadas, los instrumentalistas y los positivistas dominaron la ciencia con una visión limitada. Si no se puede medir, no existe. Reducían la física a una máquina de predicciones. Pero esa mentalidad dejó fuera lo más importante, la comprensión. Hugh Everett y David Deutsch desafiaron esa ortodoxia. Everett propuso que cada resultado posible ocurre realmente, aunque no podamos verlo. Deutsch demostró que esa visión es necesaria para explicar la interferencia cuántica. Así nace la física de lo invisible, una ciencia que no se conforma con observar, sino que busca comprender lo que ocurre más allá del ojo. La observación, en lugar de revelar la verdad, puede destruirla. Por eso, el verdadero propósito del conocimiento no es medir, sino entender. Deutsch
sostiene que predecir sin comprender es como escuchar una melodía sin saber qué notas la componen. El universo no pide que lo midamos, sino que lo interpretemos. Las ecuaciones solo cobran sentido cuando reflejan una comprensión profunda de lo invisible. Y en esa comprensión se une la ciencia con la sabiduría, la mente humana reconociendo que el misterio no es un obstáculo, sino parte esencial de la verdad. Si cada fotón tiene versiones en otros mundos, ¿qué ocurre con nosotros? David Deutsch sugiere que el multiverso no solo explica la materia, sino también la naturaleza de nuestra existencia. Cada elección, cada pensamiento, cada gesto deja su eco en otras realidades. No somos una sola historia. Somos una constelación de versiones coexistiendo en silencio. El multiverso no es un concepto abstracto. Es el escenario donde se desarrolla la totalidad del ser. Mientras una versión de ti lee estas palabras, otra mira hacia otro horizonte, otra quizá aún no ha nacido. Todas existen. Todas forman parte de una misma sinfonía cósmica. La conciencia que experimentas aquí es solo una corriente dentro de ese océano infinito. Deutsch afirma que la física cuántica revela algo más que leyes. Revela la unidad profunda de lo real. No hay separación entre lo visible y lo invisible, entre lo que ocurre y lo que podría ocurrir. Cada universo refleja a los demás como espejos enfrentados, multiplicando infinitamente la luz. Cada decisión abre un sendero y, al mismo tiempo, ilumina a los demás. Hugh Everett ya lo había intuido. Si el cosmos se divide en cada interacción, entonces vivir es crear universos. No se trata de imaginar clones, sino de comprender que la existencia se expande con cada elección consciente. Tus acciones no se pierden. Resuenan a través del tejido cuántico que une todos los mundos. En esta visión, la espiritualidad y la ciencia dejan de ser opuestas. La primera busca sentido. La segunda busca explicación. Ambas se encuentran en el mismo punto: la certeza de que lo invisible también forma parte de nosotros. El multiverso no es solo una teoría física, es una metáfora precisa de la conciencia humana, que se refleja, se multiplica y evoluciona en cada posibilidad. Quizá el verdadero propósito del conocimiento no sea dominar el universo, sino reconocerse dentro de él. Somos los observadores y los observados, las luces y las sombras del mismo patrón. Cada vida es un espejo, y en cada reflejo, lejano o cercano, sigue existiendo una versión de ti, explorando, comprendiendo y buscando la misma verdad, que todo está conectado. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.